El enemigo más peligroso que enfrentarás nunca llevará tu apellido. Vivirá detrás de tus ojos, hablará con tu voz y conocerá cada uno de tus secretos. No es una metáfora. Es el resultado de décadas de condicionamiento social diseñado con precisión quirúrgica para convertir tu impulso más natural, la autoexpresión auténtica, en tu mayor fuente de terror. Desde el momento en que comprendiste el lenguaje, cada institución que te moldeó, la familia, la escuela, la religión, el Estado, ha estado ejecutando el mismo programa: enseñarte a desconfiar de ti mismo más que de cualquier amenaza externa. No fue accidental, fue necesario. Porque un individuo que no teme su propia naturaleza es incontrolable, y los sistemas de poder no pueden permitirse lo incontrolable. Observa a un niño de 3 años. Todavía no ha sido completamente domesticado. Expresa rabia sin filtro, llora sin vergüenza, exige lo que desea con una honestidad brutal. No conoce la autocensura. No experimenta ese retraso entre impulso y acción que caracteriza al adulto civilizado. Ese niño es peligroso, no porque sea violento, sino porque es transparente. No puede ser manipulado con la misma facilidad que un adulto que ha aprendido a dudar de cada instinto. Entonces, comienza el proceso de domesticación. Cada vez que el niño expresa una emoción inconveniente, recibe el mensaje: eso que sientes está mal. No lo que haces, lo que sientes. La ira no debe expresarse. La tristeza debe ocultarse. El deseo debe avergonzarse. El niño aprende rápidamente que su mundo interno es peligroso, que contiene elementos que deben ser suprimidos para recibir amor, aceptación, seguridad. La jaula no se construye con barrotes externos, se construye con vergüenza internalizada. Los padres no son villanos conscientes en esta dinámica. Son simplemente los primeros agentes de un sistema que los programó exactamente de la misma manera. Cuando un padre le dice a su hijo que los niños no lloran, no está expresando una verdad biológica. Está transmitiendo un virus cultural que heredó de su propio padre. Cuando una madre le dice a su hija que las niñas buenas no se enojan, está instalando el mismo mecanismo de autocensura que la mantuvo a ella misma paralizada durante décadas. La familia no es un refugio de autenticidad. Es el primer laboratorio de condicionamiento, donde aprendes que ser amado requiere ser algo distinto de lo que eres. El amor parental, que debería ser incondicional, se convierte en transaccional. Te amamos cuando te comportas correctamente, cuando suprimes las partes de ti que nos incomodan, cuando te conviertes en la versión de ti mismo que necesitamos que seas. Este proceso se intensifica cuando el niño entra al sistema educativo. La escuela no existe para cultivar individuos. Existe para producir ciudadanos funcionales, lo que significa obedientes. Observa la estructura básica del aula. 30 niños sentados en filas, mirando hacia adelante, silenciosos, excepto cuando se les concede permiso para hablar. No pueden moverse libremente. No pueden seguir su curiosidad natural. Deben permanecer quietos durante horas, absorbiendo información que otros decidieron que era importante, evaluados constantemente según estándares que no crearon. Cada elemento de este diseño comunica un mensaje singular. Tu autonomía es ilegítima. Tus impulsos naturales de movimiento, exploración, cuestionamiento son problemas que deben corregirse. El niño que no puede quedarse quieto es diagnosticado, medicado, normalizado. El niño que hace demasiadas preguntas es problemático. El niño que desafía la autoridad del maestro es castigado. Lo que se está enseñando no es matemáticas o historia, es sumisión. Es la lección fundamental de que tu juicio interno es inferior al juicio de la autoridad externa y funciona con una eficiencia escalofriante. Para cuando un estudiante llega a la adolescencia, el mecanismo de autocensura ya no requiere vigilancia externa. Se ha internalizado completamente. El adolescente ya no necesita que un padre le diga que su ira es inaceptable. Esa voz ahora vive dentro de su cabeza, criticándolo constantemente, juzgando cada impulso, generando ansiedad anticipatoria ante cada deseo auténtico.
La psicología llama a esto el superyo, pero ese término clínico oculta la violencia del proceso. Es la voz del sistema operando dentro de tu cráneo. Es la autoridad que internalizaste tan profundamente que ya no puedes distinguirla de tu propia voz. Crees que estás pensando, pero estás siendo pensado por estructuras de poder que plantaron sus banderas en tu psique antes de que tuvieras la capacidad de defenderte. Esta internalización del control es el logro supremo de cualquier sistema de poder. Los dictadores más efectivos no necesitan soldados en cada esquina. Necesitan ciudadanos que se vigilen a sí mismos. Foucault analizó esto brillantemente con su concepto del panóptico, una prisión diseñada donde los prisioneros nunca saben si están siendo observados, así que asumen que siempre lo están y modifican su comportamiento constantemente. Eventualmente, la torre de vigilancia puede estar vacía. Los prisioneros se han convertido en sus propios carceleros. Esto no es teoría abstracta. Es exactamente cómo funciona tu mente. Llevas un panóptico interno. Te vigilas constantemente, evaluando cada pensamiento, cada deseo, cada impulso, según estándares que ni siquiera recuerdas haber aceptado. Y cuando detectas algo peligroso, algo que violaría las normas internalizadas, experimentas ansiedad, culpa, vergüenza. Estos no son sentimientos naturales. Son mecanismos de control operando exactamente como fueron diseñados. La religión perfeccionó esta tecnología milenios antes de que Foucault escribiera una palabra. El concepto del pecado es ingeniería psicológica brillante. No necesitas castigar cada transgresión externamente si puedes convencer a las personas de que un observador omnisciente está monitoreando cada pensamiento. Dios no es solo una autoridad externa. Es la autoridad que nunca puedes escapar porque la llevas dentro de tu propia conciencia. El cristiano que experimenta culpa por pensamientos sexuales, el musulmán que siente vergüenza por dudar de la fe, el judío que se castiga por violar el Sabbat, todos están experimentando el mismo mecanismo. El miedo internalizado al yo auténtico. La religión no te dice que Dios te está juzgando. Te entrena para que te juzgues a ti mismo con la severidad que imaginas que Dios usaría. El castigo eterno del infierno es menos efectivo que el infierno que creas momento a momento dentro de tu propia mente, cuando tus deseos naturales colisionan con los mandamientos que internalizaste. Pero la religión está perdiendo su dominio en las sociedades seculares. El sistema necesitaba nuevos mecanismos. Los encontró en la psicopatologización de la normalidad. La psiquiatría moderna, especialmente en su matrimonio con la industria farmacéutica, ha creado un nuevo lenguaje para etiquetar el comportamiento humano natural como enfermedad. ¿Eres inquieto, curioso, incapaz de concentrarte en tareas que no te interesan? No eres un humano normal con preferencias legítimas. Tienes un trastorno por déficit de atención. ¿Experimentas tristeza genuina en respuesta a circunstancias genuinamente tristes? No estás teniendo una respuesta humana apropiada. Tienes depresión clínica. ¿Sientes ansiedad ante la perspectiva de conformarte a un sistema que viola tus valores? No estás experimentando disonancia cognitiva saludable. Tienes un trastorno de ansiedad generalizada. En cada caso, el problema se localiza dentro del individuo, no dentro de las condiciones que generan la respuesta. Y la solución siempre es la misma. Medicación que suprime los síntomas sin cuestionar las causas. No estoy argumentando contra la realidad de la enfermedad mental genuina. Estoy señalando cómo el lenguaje de la patología se ha expandido para capturar rangos cada vez más amplios de experiencia humana normal. Esto es beneficioso para dos grupos. La industria farmacéutica, que vende miles de millones en medicamentos para condiciones que antes no existían, y el sistema de poder, que ahora tiene una justificación médica para suprimir cualquier comportamiento que no se conforme. Un niño que se rebela contra la autoridad arbitraria no es un pensador crítico en formación. Es un caso de trastorno desafiante oposicional que requiere intervención.
Un adulto que rechaza participar en la economía del consumo no está haciendo una elección filosófica. Está exhibiendo signos de depresión que requieren tratamiento. El sistema ha medicalizado la disidencia. Ha convertido la inconformidad en síntoma. Y lo más oscuro es que este proceso te hace cómplice de tu propia supresión. Cuando experimentas ansiedad porque tus deseos no coinciden con lo que se espera de ti, no cuestionas las expectativas. Cuestionas tus deseos. Buscas terapia, no para liberarte del condicionamiento, sino para adaptarte mejor a él. Quieres que te arreglen, que te hagan capaz de funcionar en el sistema sin tanto sufrimiento. La terapia moderna, en su forma más común, no es liberación, es optimización. Te ayuda a lubricar tu encaje en la maquinaria social. Te enseña técnicas de afrontamiento, no para que enfrentes las contradicciones fundamentales de cómo estás viviendo, sino para que puedas tolerarlas con menos fricción. Sales de la terapia no más libre, sino más eficientemente domesticado, capaz de generar productividad económica sin colapsar bajo el peso de tu propia alienación. Schopenhauer vio esto con una claridad que todavía hiere. Escribió que la vida oscila entre el dolor y el aburrimiento. El dolor de desear lo que no tienes, y el aburrimiento de haber obtenido lo que deseabas solo para descubrir que no te satisfizo. Pero hay una tercera categoría que no exploró completamente: el dolor de desear cosas que te han enseñado que no debes desear. Este es el sufrimiento específicamente humano, el producto de la civilización. El animal no experimenta conflicto entre su deseo y la moralidad. El perro que quiere comer simplemente come si puede. No experimenta culpa por su apetito. Pero el humano civilizado experimenta capas de conflicto antes de satisfacer cualquier deseo. ¿Es apropiado? ¿Qué pensarán otros? ¿Estoy siendo egoísta? ¿Esto viola algún estándar que internalicé? El deseo simple se convierte en un campo de batalla psicológico, donde el impulso auténtico es atacado por un ejército de voces internalizadas que representan cada institución que alguna vez te dijo quién deberías ser. Esta guerra interna no es un accidente de la conciencia, es el precio de entrada a la sociedad. Freud lo llamó malestar en la cultura. La civilización requiere que suprimas tus impulsos, especialmente los sexuales y agresivos, para que la vida social sea posible. Este es el contrato implícito. Renuncias a tu autenticidad, recibes seguridad y pertenencia a cambio. El problema es que nadie te preguntó si aceptabas ese contrato. Simplemente naciste en él. Y para cuando eres lo suficientemente consciente como para cuestionarlo, ya has sido moldeado tan completamente que rechazarlo se siente como rechazar tu propia identidad. Las cadenas no solo te atan, han crecido dentro de tu carne hasta que no puedes distinguir entre el metal y el hueso. Y aquí está el mecanismo más insidioso de todos. Te convencieron de que este miedo a ti mismo es por tu propio bien. Cuando experimentas ansiedad ante la idea de expresar tu ira, no la reconoces como un mecanismo de control. La experimentas como conciencia moral. Cuando sientes culpa por deseos sexuales, no lo reconoces como represión. Lo experimentas como decencia. Cuando reprimes tus ambiciones auténticas porque parecen egoístas, no lo reconoces como domesticación. Lo experimentas como madurez. El sistema te entrenó para llamar a tu prisión virtud. Te entrenó para agradecer por tus cadenas, para defenderlas contra cualquiera que sugiera que podrías ser libre sin ellas. Observa cómo reaccionas cuando alguien vive auténticamente, sin el nivel de autocensura que tú practicas. Experimentas una mezcla de fascinación y repulsión. La fascinación viene de una parte de ti que recuerda cómo se sentía ser libre. La repulsión viene del carcelero interno que interpreta esa libertad como una amenaza. Si esa persona puede vivir sin las restricciones que tú te impones, entonces quizás esas restricciones no eran necesarias. Y si no eran necesarias, entonces has estado encarcelándote innecesariamente.
Esa realización es demasiado dolorosa, así que en lugar de enfrentarla, atacas a la persona libre. La llamas irresponsable, egoísta, inmadura. Proyectas sobre ella cada juicio que tu carcelero interno usa contra ti. No estás defendiendo la moralidad. Estás defendiendo tu inversión en tu propia prisión. Porque si admites que las cadenas son opcionales, tendrías que enfrentar todas las experiencias, relaciones y versiones de ti mismo que sacrificaste para mantenerlas. Las redes sociales intensificaron este mecanismo hasta dimensiones grotescas. Ahora no solo llevas el panóptico interno, llevas uno externo en tu bolsillo. Cada publicación es evaluada por cientos o miles de observadores. Cada foto es juzgada. Cada opinión es medida contra el consenso. El resultado es una autocensura extrema. No publicas lo que realmente piensas. Publicas la versión que calculaste que generará la menor cantidad de conflicto y la mayor cantidad de validación. No compartes tu vida real. Compartes la versión curada que pasa la inspección del panóptico. Y mientras lo haces, estás observando las publicaciones de otros, juzgándolas, reforzando el mismo sistema que te vigila. Todos se han convertido en carceleros mutuos. Todos están monitoreando a todos. El control se ha descentralizado hasta el punto donde ya no requiere una autoridad central. La multitud se vigila a sí misma. Y cuando alguien viola las normas del consenso, observa lo que sucede. No hay juicio. No hay debido proceso. Hay cancelación instantánea. La turba digital se materializa, no para examinar si la acusación es verdadera o si la ofensa es significativa, sino para participar en el ritual de castigo. Las personas que participan en estas ejecuciones digitales no lo hacen porque sean sádicas. Lo hacen porque el sistema de miedo internalizado encontró un nuevo método de expresión. Castigar al transgresor es una forma de señalar tu propia conformidad. Es una forma de decirle al panóptico: yo sigo las reglas. Miren cómo castigo al que no lo hace. Es el prisionero que delata a otro prisionero para ganar favor con los guardias. Excepto que no hay guardias. Solo otros prisioneros jugando el mismo juego. La política de identidad moderna, en todas sus formas, opera con esta misma lógica. No estoy hablando de la legitimidad de las quejas de grupos marginados. Estoy hablando de cómo el lenguaje de la justicia social se ha convertido en otra herramienta de vigilancia mutua. Cada palabra que usas es analizada para detectar posibles ofensas. Cada opinión es examinada para confirmar que se alinea con la ortodoxia actual. Y si fallas, si usas el término incorrecto o expresas la opinión prohibida, no eres educado, eres marcado, eres enemigo. El miedo a decir lo incorrecto, a ser juzgado, a ser excluido. Este miedo te entrena para autocensurarte constantemente. Evalúas cada pensamiento antes de expresarlo, no preguntándote si es verdadero o útil, sino preguntándote si es seguro. La conversación genuina se vuelve imposible porque todos están más enfocados en evitar el castigo que en perseguir la verdad. Esto no es progreso, es refinamiento del control. El viejo sistema te decía qué hacer. El nuevo sistema te entrena para vigilarte a ti mismo tan obsesivamente que ni siquiera necesitan decírtelo. Has internalizado cada regla, cada expectativa, cada límite. Te has convertido en tu propio opresor más efectivo. Y lo más brillante es que lo haces voluntariamente. Nadie te obliga. Eliges la autocensura porque el costo percibido de la autenticidad, rechazo, aislamiento, cancelación, parece mayor que el costo de la represión. No calculas el costo acumulativo de nunca expresar tu verdad, de nunca permitir que tu yo auténtico respire, de vivir toda tu vida como una performance diseñada para audiencias que ni siquiera te conocen. Ese costo no aparece como ansiedad anticipatoria. Aparece como depresión crónica, como sensación de vacío, como la pregunta persistente de por qué nada se siente real. Nietzsche escribió sobre la transvaloración de valores, el proceso por el cual los poderosos redefinen la virtud en términos que les benefician. Esto es exactamente lo que sucedió con tu relación contigo mismo.
Te enseñaron a llamar impulso peligroso a lo que realmente es deseo legítimo. Te enseñaron a llamar egoísmo a lo que realmente es autopreservación. Te enseñaron a llamar madurez a lo que realmente es capitulación. Te enseñaron a llamar estabilidad a lo que realmente es estancamiento. Cada término fue invertido para que la prisión pareciera refugio. Y ahora defiendes tu prisión con el mismo fervor que otros podrían defender su libertad, porque ya no puedes distinguir entre ambas. El trabajo, esa institución que consume la mayoría de tu vida despierta, opera con esta misma lógica de control internalizado. No necesitas un supervisor vigilándote constantemente. Llevas el supervisor dentro de tu cabeza. Te sientes culpable por tomar un descanso, aunque tengas derecho a él. Te sientes ansioso por no responder emails fuera de horario, aunque no estés siendo pagado por ese tiempo. Has internalizado las expectativas de productividad tan completamente que te explota a ti mismo más eficientemente de lo que cualquier jefe podría hacerlo. Y cuando te sientes agotado, cuando tu cuerpo te suplica que pares, no cuestionas el sistema que te drena. Te cuestionas a ti mismo. ¿Por qué no puedo manejar esto? ¿Por qué otros parecen arreglárselas? Debe ser un defecto en mí. Nunca consideras que quizás la respuesta normal a condiciones inhumanas es sufrimiento, y que los que parecen manejarlo bien, simplemente se han disociado más completamente de sus propias necesidades. Tus relaciones románticas están infectadas con el mismo miedo. No expresas tus necesidades reales porque te enseñaron que necesitar es debilidad. No estableces límites porque te enseñaron que los límites son egoístas. No terminas relaciones que te dañan porque te enseñaron que el compromiso significa soportar cualquier cosa. En cada caso, estás priorizando las normas internalizadas sobre tu bienestar real. Permaneces en situaciones que te consumen porque el miedo a decepcionar a otros, a ser visto como fracaso, a violar las expectativas, es mayor que tu impulso de autopreservación. El resultado es que vives una vida que se siente como si le perteneciera a otra persona, porque en cierto sentido le pertenece. Pertenece a todas las voces que internalizaste, todas las expectativas que absorbiste, todos los roles que te asignaron antes de que pudieras consentir. Y cuando finalmente el peso se vuelve insoportable, cuando la disonancia entre quién eres y quién te forzaste a ser alcanza un punto crítico, experimentas lo que el sistema llama crisis nerviosa. Pero no es una ruptura, es un despertar. Tu yo auténtico, reprimido durante décadas, finalmente generando suficiente presión para fracturar la máscara. El pánico no es el problema, el pánico es el mensaje. Es tu psique gritando que no puede continuar la performance. Pero el sistema no lo interpreta así. Te diagnostica, te medica, te terapeutiza, todo diseñado para reparar la máscara, para hacerte funcional nuevamente dentro del mismo sistema que te rompió. La pregunta que nunca se hace es, ¿funcional para qué? ¿Funcional para quién? La libertad real, la única libertad que importa, no es política, es psicológica. Es la capacidad de experimentar tus propios deseos, pensamientos e impulsos sin el filtro constante del juicio internalizado. Es la capacidad de preguntarte qué quieres realmente, no qué deberías querer. Es la capacidad de actuar desde tu centro auténtico, no desde la performance que has perfeccionado. Esto no significa actuar cada impulso sin consideración. Significa distinguir entre impulsos genuinos y compulsiones creadas por el condicionamiento. Significa distinguir entre elecciones hechas desde miedo y elecciones hechas desde deseo auténtico. Significa recuperar la capacidad de juzgarte a ti mismo que renunciaste cuando internalizaste el juicio de otros. Pero esto requiere algo que el sistema hizo todo lo posible para destruir: valentía. No la valentía de enfrentar peligros externos. Esa es fácil comparada con esto. La valentía de enfrentar tu propio yo, sin las narrativas protectoras que has construido. La valentía de reconocer cuánto de lo que llamas tu personalidad
es simplemente adaptación a trauma. La valentía de admitir que has estado viviendo la vida de otra persona. La valentía de decepcionar a todos los que invirtieron en la versión falsa de ti. La valentía de ser malinterpretado, juzgado, rechazado por ser auténtico cuando la alternativa era ser amado por ser falso. Nadie puede darte esa valentía. No es algo que se enseña. Es algo que se descubre cuando el costo de continuar la mentira finalmente excede el costo de enfrentar la verdad. Y aquí está el giro final, el más amargo. Incluso mientras lees esto, incluso mientras reconoces la verdad de estos mecanismos, el carcelero interno está trabajando para neutralizar el mensaje. Está encontrando razones por las que esto no se aplica a ti. Está categorizando esto como entretenimiento interesante en lugar de llamado a acción. Está intelectualizando el contenido para crear distancia entre la comprensión y la aplicación. Porque el carcelero sabe que si realmente absorbieras esto, si realmente lo aplicaras, tendrías que cambiar cómo vives. Y el cambio aterroriza al carcelero más que cualquier amenaza externa, porque el cambio es pérdida de control. El carcelero prefiere la miseria predecible a la libertad incierta. Entonces, la pregunta real, la única pregunta que importa, no es si entiendes estos mecanismos. Es si tienes el valor de actuar como si fueran verdad. Puedes mirarte en el espejo y reconocer cuánto de lo que llamas tu identidad es simplemente condicionamiento. Puedes identificar las voces en tu cabeza que no son tuyas, que son ecos de padres, maestros, sacerdotes, jefes, influencers, todo el coro de autoridades que plantaron sus banderas en tu psique. Puedes distinguir entre el miedo genuino que te protege y el miedo fabricado que te paraliza. Puedes comenzar a hacer elecciones, pequeñas al principio, que violen las expectativas internalizadas solo para ver qué sucede. Puedes tolerar la ansiedad que vendrá cuando lo hagas, sabiendo que esa ansiedad es simplemente el sistema de control protestando su pérdida de poder sobre ti. ¿Puedes soportar ser malinterpretado por aquellos que te conocieron solo como tu máscara? ¿Estás dispuesto a perder relaciones construidas sobre versiones falsas de ti para tener la oportunidad de construir relaciones reales? ¿Puedes vivir con la incertidumbre de no saber quién eres realmente hasta que te permitas descubrirlo? La respuesta a estas preguntas determinará si esta fue una revelación o simplemente otra distracción. El carcelero está apostando a que sea lo segundo. ¿Qué apostarás tú?